Aquí iniciamos nuestra plática, nuestra charla, con estas palabras del Santo Padre Juan Pablo II frente a la síndone. Se expresó de una manera muy bella en un discurso bastante largo, pero recojo solamente algunas de sus frases más célebres, más importantes, referentes a lo que es la Sábana Santa para nuestra fe y para el mundo entero, puesto que es un documento incluso científico y cultural. Y se expresó de la siguiente manera: la Sábana Santa es un reto a la inteligencia, la Sábana Santa es imagen del amor de Dios, la Sábana Santa es eh, el- la fuente principal de los evangelios, y se expresó con estas bellas palabras: la Sábana Santa es espejo del evangelio. El Papa Benedicto XIV también tuvo a bien reconocer los méritos de estas dos imágenes de la Virgen de Guadalupe, que le habían llevado a Roma estas pinturas, y él quiso hacer una bula papal y expresó en latín unas palabras bellísimas: no felicitare homine natione, que quiere decir no hizo igual con ninguna otra nación. Lo vemos aquí en estas imágenes, admirando la pintura, bueno, una representación de la pintura que le llevaron de la Virgen de Guadalupe de aquella época, y por eso se expresó de esta manera tan bella con respecto a la Virgen de Guadalupe, refiriéndose a México, que no hizo cosa igual con ninguna otra nación. Escogió nuestro país, nuestra patria, para que nosotros a su vez promoviéramos el mensaje de amor que encierra su imagen. Eh, entonces es pues, un reconocimiento muy especial que él tuvo a bien hacerlo, como dije, a través de una bula papal. Aquí vemos las dos imágenes aqueropoietas. Estas imágenes pues tienen de maravilloso, de espectacular, de increíble, de sorprendente, que son las dos únicas imágenes en el mundo y en la historia que son aqueropoietas. Esto quiere decir, en palabras griegas, que no están hechas por mano humana. Vemos aquí también que se integra la Sábana Santa al sudario de Oviedo, porque es una imagen que refuerza, que hace una sinergia. Ambas imágenes contienen la sangre de Cristo o del hombre de la Sábana Santa, como cada quien quiere interpretar y llamarle. Y eso tiene, esa riqueza tan grande tiene, de que contiene sangre AB positiva, según los estudios médicos que se le han hecho forenses, y eso es un refuerzo de que esa sangre es sangre humana y es sangre, repito, tipo AB. Este tipo de sangre es casi exclusivo de la raza judía. Casi el 15% nada más de la población mundial tienen este tipo de sangre. Entonces, eso también ha sido un aspecto interesante para los científicos, el ver que esta sábana contiene sangre judía, sangre hebrea. Aquí vemos esta imagen del sudario de Oviedo. A la izquierda vemos de una manera sencilla, didáctica, cómo aparecen esas manchas de color pues beige o color cafecito. Aparece del lado derecho las manchas que están en el sudario de Oviedo, que puestas arriba de la cara del hombre de la Sábana Santa coinciden perfectamente con la cara, las medidas, bueno, las medidas que se han hecho del rostro del hombre de la Sábana Santa coinciden exactamente en el mismo sitio anatómico del sudario de Oviedo. Entonces, a la derecha tenemos una imagen de la escultura del profesor Miñarro, nuestro amigo del Centro Español de Sindonología, que ha hecho las representaciones más realistas que puede haber. Le ganan a la inteligencia artificial, porque esa se hace con datos específicos que la ciencia ha creado, pero aquí es la Sábana Santa la que ha inspirado al profesor y al maestro en escultura, al profesor Miñarro, que se encuentra en España. Él está allá, pero forma parte del Centro Español de Sindonología, y ellos están afiliados con nosotros, son nuestros amigos y colaboradores, nos retroalimentan. Entonces, repito, esta es la imagen que realmente representa, la de la derecha, el rostro de la Sábana Santa, claro, con cambios anatómicos muy importantes, puesto que manifiesta los golpes, los traumas, las heridas, el sangrado,
Rápidamente les comento en este rostro podemos ver muy bien un hematoma, es decir, un derrame de sangre en la órbita del ojo izquierdo que le cierra completamente, perdón, del ojo derecho que le cierra casi completamente el ojo debido al bastonazo, al rapishma que le dio uno de los alguaciles que estaba en el templo con Caifás y por eso tiene este ojo prácticamente cerrado. Entonces, esta es la representación más real, más que las de la inteligencia artificial, hecha por el profesor Juan Manuel Miñarro. Aquí vemos una representación pictórica de que estas imágenes no tienen realmente un autor humano que las haya podido hacer. Muchas personas han representado de esta manera que el único que pudo haber hecho estas imágenes, pues es el creador que nos hizo a nosotros y a nadie más. A la izquierda vemos la imagen de la Sábana Santa, que gracias a la fotografía de un maravilloso fotógrafo, Secondo Pia, en Italia, cuando tuvo la oportunidad de tomar la primera fotografía de la Sábana Santa, encontró esta maravilla, un negativo natural. eh, Aquí está la Sábana Santa tal y como se ve cuando tuviera uno la oportunidad de verla allá en Turín. A la izquierda se ve la imagen y al tomar la fotografía de secondopía, pues tuvo un negativo natural donde se ve perfectamente bien todos los rasgos fisonómicos, anatómicos de este personaje que pues se ha determinado por la antropometría y la morfología de que tiene unas medidas perfectas, no tiene ninguna simetría como tenemos el resto de los seres humanos. Y aquí la representación pictórica de la Virgen de Guadalupe, que solamente el pintor, que es el creador de todo, pudo haber hecho esta maravilla que ha desconcertado a tantos y a tantos científicos por varios siglos y que todavía no pueden ningún científico, a pesar de haber hecho estudios muy sofisticados, determinar cómo estas imágenes ambas fueron creadas, porque ninguno ha podido reproducirlas. Entonces, el origen de estas imágenes es totalmente desconocido y solamente el creador de todo, de nosotros mismos, del universo, etcétera, el creador de todo, repito, Dios, pudo haber hecho estas imágenes tan desconcertantes, tan maravillosas, tan llenas de significado. Aquí vemos dónde se encuentra la Sábana Santa. Este es la iglesia del Santo Sepulcro, allá en Jerusalén, el interior de la iglesia. Ahí es donde no se encuentra la Sábana Santa, sino donde se originó la Sábana Santa en el Santo Sepulcro. Aquí vemos lo que les decía hace un momento, a Secondo Pia, el fotógrafo maravilloso, el primer fotógrafo del rostro del hombre de la Sábana Santa y para los que creemos el rostro de Jesús. Fue en el año de 1898, el 28 de mayo. Este es el negativo fotográfico, el del centro, y tal y como se ve en la Sábana Santa, el del lado izquierdo. Y acá nuestro héroe, Secondo Pia. Este es el tejido de la sábana santa. Entonces es un tejido en forma de espina de pescado, de sarga de 4. Y abajo tenemos una imagen donde se puede apreciar la sangre en el tejido. Aquí pues empieza la historia de la sábana santa en el Santo Sepulcro. Después de la resurrección quedó grabada esa imagen maravillosa, desconcertante para todos los científicos que la han estudiado de manera profunda y de manera interdisciplinar. Aquí tenemos estas imágenes que nos han desconcertado y nos siguen desconcertando a los que no somos pues personas científicas en este tema, pero incluso a los científicos es una imagen son unas imágenes que estudian diariamente a través de los siglos. De la sábana santa podemos decir algunos datos breves. Tiene unas medidas de 4,43 de largo por 1,13 centímetros de ancho. La imagen de la Virgen de Guadalupe tiene una medida de longitud de 1,70 por 1,3.
Aquí lo interesante es que vemos del lado derecho el reverso de la imagen de la Virgen de Guadalupe, que es lo que ha desconcertado a muchos expertos en técnicas pictóricas, entre ellos Cabrera, que fue uno de nuestras estrellas como pintores mexicanos. Y lo que ha desconcertado, entre otras muchísimas cosas, pero desde el punto de vista pictórico, cuando se hizo el estudio de esta imagen de la Virgen de Guadalupe, y ha desconcertado a los estudiosos, principalmente a Cabrera, quien dio su veredicto de que es una imagen que no tiene aparejo. Entonces es imposible en una trama de tela, cualquiera que ésta sea, que un pintor pueda hacer una imagen sin un aparejo, es decir, una preparación. Tiene que tener el lienzo donde se va a pintar, si no se corren todos los colores y no se puede definir una imagen como debe de ser. Entonces aquí, pues este descubrimiento es realmente impresionante porque, repito, en una tela tan burda como es lo que vamos a ver, el ixtle o el material en que está, que es el ágave, pues se pudo hacer una imagen tan perfecta en donde se encuentran detalles hasta de los ojos de la Virgen, de las imágenes de Purkinje, y se encuentran datos precisos de esas imágenes que pues no se conocían en aquella época de su aparición. Aquí vemos una representación de cómo fue envuelto el cuerpo de Jesús de Nazaret en la tumba con esta sábana. Esta sábana tiene como características que ya decíamos que mide 4,43 de longitud por 1,13 de ancho. Y así fue la manera en que fue envuelto su cuerpo sobre la lápida, sobre la piedra. Era la costumbre judía de cubrirlos de esta manera. La sábana santa se encuentra en la Catedral de Turín, Italia. Del lado izquierdo podemos ver la imagen de esa catedral y del lado derecho encontramos la Basílica de Guadalupe, donde se encuentra el ayate de San Juan Diego. Ambas imágenes tienen una distancia geográfica de 14,000 metros. Digo, perdón, de 14,000 kilómetros. Ambas imágenes esa distancia tienen geográficamente hablando. De la Sábana Santa tendremos que decir algunos datos importantes y breves, concretos, porque es muchísima la información, ustedes saben, por siglos que se ha ido acumulando. Decimos de que pues debe de ser de forma muy breve y por eso comentamos que el acontecimiento histórico, pictórico, de la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo. La fecha se calcula que fue en el año 33 de Nisan, el día 16, perdón, en el año 33 del día de Nisan. Y la hora se piensa que fue aproximadamente a las 3 de la tarde de su muerte. El lugar en donde se encuentra este pasaje histórico en las ciudades donde fue, pues es Jerusalén, en el cenáculo, es el Monte de los Olivos o en Gólgota, y es el Calvario, y ahí pues el sepulcro. Los personajes importantes, pues obviamente el central es Jesús de Nazaret, y otros de los personajes importantes, pues es María, la Madre de Jesús, es los apóstoles, José de Arimatea y Pilatos, Anás, Caifás y los 12 apóstoles. En los evangelios encontramos pues toda la narración de lo que fue la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y los 4 apóstoles nos los narran en las citas que aparecen aquí en la pantalla y fueron Mateo, Lucas, Juan y Marcos. La pasión de Cristo empieza en el Monte de los Olivos o Monte perdón, o Getsemaní. En el centro tenemos la imagen del Cristo de Miñarro,
que les comentaba yo es el profesor de arte allá en España y es el Cristo que se piensa que es el mejor representado porque se ha basado en los estudios de la sábana santa para poder hacer esta escultura. Aquí sí aparecen, por ejemplo, los clavos en las muñecas de Jesús, cosa que en la mayoría de las representaciones pictóricas o esculturales se encuentra en las palmas de las manos, cosa que fue pues descartada por el doctor Pierre Barbet, quien hizo por muchos años experimentos sobre cadáveres para ver si dónde había sido el sitio de los clavos y pudo constatar que las palmas de las manos no soportarían el peso de un cuerpo y por ese motivo llegó a la conclusión de que con los experimentos que estuvo haciendo con sus alumnos, que los ponía incluso no con clavos, porque obviamente no, amarrados a una cruz parecida a la de Cristo, pues el peso, aunque no fueran clavos, no podría soportar el peso de una persona. Entonces, este es el Cristo de Miñaro, repito, el que tiene la mejor representación de lo que realmente fue la crucifixión de Cristo. Y del lado derecho vemos pues el sentido de la crucifixión de Cristo, que fue la resurrección para darnos la resurrección a nosotros también. Aquí vemos las, el acontecimiento histórico del nombre de la sábana santa, que tenemos las fuentes principales. La fuente principal ya lo habíamos mencionado y más fidedigna es la Biblia y principalmente los cuatro evangelistas. También en el Antiguo Testamento se encuentran profecías muy importantes acerca de lo que iba a ser la pasión de Cristo y su historia, el Mesías esperado. Están los profetas, principalmente Isaías, Zacarías, y tenemos también el Nuevo Testamento que ya mencionamos anteriormente con los cuatro evangelistas. Tenemos como fuente también de información sobre la historia de Jesús, las, la arqueología, la arqueología, tenemos la historia universal que nos marca con el nacimiento de Cristo el antes y el después de Cristo. Tenemos aquí las similitudes entre la sábana santa, que vemos que es un lienzo de lino puro o catará, no tiene ningún otro material y por ejemplo, tenemos de que es, perdón, un lienzo único, un lienzo puro en el que se envolvió el cuerpo de Jesús. Fue una sábana que compró José de Arimatea, quien tenía acceso al templo de ahí de Jerusalén, y él fue quien escogió esa tela tan fina para envolver el cuerpo de Cristo. Esa tela era considerada como la tela mejor de aquella época y era con la que estaba hecha la túnica del sumo sacerdote por la tarde de la celebración de Yom Kippur. Entonces, esa tela era solamente para sacerdotes, para reyes, para personas de alto nivel, de mucha importancia. Eso tiene un significado muy importante porque generalmente a los crucificados se les tiraba a una fosa común y en el caso de Jesús de Nazaret, pues se le envolvió en una sábana muy exclusiva, muy importante. Esa lienzo, esa sábana tiene una duración muy larga. Ustedes saben que las momias que se han descubierto en las excavaciones de Egipto, pues conservan las telas que son de lino, casi pudiéramos decir que intactas. Y esta sábana tiene la imagen de frontal y dorsal del cuerpo de un hombre que representa toda la pasión y muerte de Cristo con las heridas y las huellas de sangre en todos los estudios que se han hecho de manera interdisciplinar. Ahí se ha podido ver que exactamente este cuerpo tiene todas las características del hombre que describen los evangelios.
El ayate de Juan Diego es de ágave, es de una fibra muy burda y también se le llama popotillo. Esta tela, a diferencia de la sábana santa, es una tela que no dura muchos años porque el ambiente le hace que se destruya con facilidad, dadas las características químicas que contiene la fibra del ágave. Y tiene la imagen frontal exclusivamente de una mujer joven de aproximadamente 15 años de edad. La sábana santa es una pieza perdón, es un lienzo de tela de una sola pieza. El ayate de San Juan Diego es de dos piezas que están unidas por una costura y con una cosa que ha desconcertado también a los artistas, a los pintores, es que esa unión de el ayate de Juan Diego conserva la cortesía, por decirlo así, de no pasar por la cara de la Virgen, sino que pasa a un lado de la imagen de la Virgen para no entorpecer la belleza de esta imagen. El ayate tiene, a diferencia de la sábana santa, por la tela en la que están, una duración muy corta. Se calcula que pues está en un promedio de unos 20 años de vida. Y eso es lo que también ha desconcertado la ciencia, porque este ayate ha estado expuesto a muchas cosas que pudieran haberla destruida. Una de ellas es las condiciones del clima donde estuvo cuando recién llevaron la imagen a la ermita, la primera ermita. Y las condiciones climatológicas pudieron haber destruido el ayate, porque era un lugar húmedo que tenía inundaciones constantes y además estuvo expuesta a veladoras sin protección de ningún vidrio. Estaba expuesta también al tacto de las personas que acostumbraban pasar la mano por la imagen y después persignarse o tallarse la cara con ella, cosa que también podría haber contribuido a la destrucción de la imagen del ayate. También tuvo varios accidentes, no nos da tiempo de comentar aquellos que presentó. Uno de ellos fue la bomba que pusieron de manera intencional a los pies de la imagen de la Virgen en la antigua basílica, y otro fue el accidente de la caída de ácido nítrico o agua fuerte cuando un orfebre estaba limpiando el marco de la imagen de la Virgen que tuvieron que quitarle el cristal. La sábana santa también estuvo expuesta a muchísimas cosas que pudieron haberla destruido, entre ellas eh, dos o tres, hay quien menciona que fueron tres incendios, uno de ellos en Lirey y otro fue ya en Turín, perdón, fue en Chamberí y el otro fue perdón, fue en Lirey y el otro fue ya en Turín, en la Catedral de Turín, y bueno, se destruyó el cofre donde estaba la imagen de la sábana santa cuando fue el incendio en Chamberí, no, perdón, en Lirey. Ese incendio no dañó la imagen del hombre de la sábana santa, sí dejó huella de una manera, pues quizá que premeditada por el dueño de la sábana santa, para darnos cuenta de que ni el fuego ni el agua con la que se mitigó el incendio dañaron la imagen del hombre de la sábana santa. Sí quedaron esas huellas del incendio y las madres clarisas tuvieron que poner unos parches para poder mantener la sábana santa, pues como se ve ahora, reconstruirla de esa manera. Tuvo otro incendio, decía yo, en Turín, donde no dañó propiamente la sábana santa, pero sí también estuvo expuesta al agua y sin embargo se ve que las dos imágenes, ambas imágenes, han tenido una resistencia a este tipo de accidentes que han tenido, y a las dos se les ha estudiado de manera científica y se ha visto que tienen resistencia al fuego, al agua, o sea que no son termolábiles ni tienen tampoco
problema con el agua. El acontecimiento de la Virgen de Guadalupe, pues sabemos muchos de ustedes que fue el 12 de diciembre de 1531. El lugar fue el Cerrito del Tepeyac, en Tlatelolco. Después, pues sabemos de que la Virgen le pidió a San Juan Diego que fuera con el obispo Fray Juan de Zumárraga y le dijera que quería que le hiciera una casita ahí en el valle del Tepeyac para mostrar su amor y su complacencia a todos los habitantes de esta tierra. Y se refería precisamente al mostrar a su hijo, al que lleva en su vientre. Se ve en su imagen que es una mujer embarazada. Eso lo pudo constatar o comprobar el que fue presidente del Consejo Nacional de Ginecobstetricia, el doctor Fernández del Castillo. Hizo estudios en la imagen y vio que se trata de una mujer encinta que está a punto de dar a luz. Entonces se vio que esta imagen pues está de acuerdo con lo que San Juan Diego escuchó en el Nican Mopogua, que es el documento que narró Antonio Valeriano de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, y lo que Juan Diego escuchaba con palabras de la Virgen lo podía constatar en su imagen. Era madre porque estaba embarazada, estaba encinta. Los personajes principales es la Virgen de Guadalupe y Juan Diego Coatlacoatzin. Coatlacoatzin quiere decir el que habla como águila. Estas narraciones las recogió, como decía yo, Antonio Valeriano, un indígena de mucha cultura. Fue sobrino de Moctezuma, hablaba latín, hablaba el náhuatl, y él fue el que recopiló todas las narraciones directas de viva voz de Juan Diego. Este Nican Mopogua se hizo o se escribió más o menos entre los años 1520 y 1605. La historia del Nican Mopogua es un documento que universalmente se ha calificado como una obra literaria de alto nivel, bellísima. Después de la Biblia se ha considerado que tiene una belleza literaria muy importante. Y quiere decir, Nican Mopogua en lengua náhuatl, quiere decir, aquí se cuenta, aquí se narra, aquí se dice. Este Nican Mopogua se escribió en lengua náhuatl y ha habido 5 traducciones de las más importantes. Una de ellas es la del padre Mario Rojas Sánchez, quien fue un sacerdote que dedicó su vida a evangelizar a través de la Virgen de Guadalupe y recorrió muchas partes del mundo, prácticamente toda la República Mexicana. Él era maestro de lengua náhuatl de la Universidad Pontificia y él fue quien descubrió el abecedario náhuatl que se llama Pectli, con todos los glifos o símbolos náhuatl, y él documentó este abecedario que está en los libros del padre Mario Rojas Sánchez, escrito ahí con el significado. De las principales fuentes de Nican Mopogua, perdón, de las principales fuentes del relato de las apariciones, pues tenemos al Nican Mopogua, escrito por Antonio Valeriano, eh, redactado por él, como dije, en 1556. Y tenemos también el Motecpana, que fue escrito por Fernando de Alba Esquizóchitl. Tenemos también el Códice Escalante. Este Códice Escalante es muy importante porque fue el documento que descubrió el padre Escalada. Este documento fue muy relevante para que se llevara a cabo la canonización de San Juan Diego. Tenía que comprobarse la historicidad de este personaje y este documento fue el que detonó que sí había existido en tiempo y en espacio Juan Diego Cuatlatatzi. Este documento es de 1548 y narra de manera pictórica y escrita
cómo las cuatro apariciones y cómo va subiendo Juan Diego al cerro donde la Virgen le está esperando y es el momento de su muerte. Este momento de su muerte lo documentó precisamente Antonio Valeriano, quien era juez, nos aparece con su mando de juez en este códice Escalante, y luego la firma de él donde data la fecha de muerte de Juan Diego. Esa firma fue valorada y certificada por el Banco Nacional de México como auténtica de Antonio Valeriano. Por eso tiene esa relevancia este códice Escalada y fue pues el elemento principal para que se pudiera canonizar San Juan Diego. Estas son imágenes del Nican Mopogua. Aquí a la izquierda tenemos los documentos más antiguos que afortunadamente pues se ha podido conservar a pesar del deterioro ya que tienen por el paso del tiempo. En el centro tenemos el Nican Mopogua traducido por el padre Mario Roca Sánchez. Los documentos del Nican Mopogua más antiguos fueron llevados al Museo de Nueva York cuando fue la invasión de Estados Unidos a México en 1874. Es de una belleza literaria, repito, increíble, que ha desconcertado a muchos expertos en este tema. La aparición fue en el Valle de México. Como ustedes saben, era una región lacustre. Hasta la fecha todavía conserva agua en el subsuelo, de ahí que sea una zona hábil para los terremotos. Pero lo importante de esto es de que en la primera ermita donde se depositó la imagen de la Virgen, como ya mencionaba yo, por eso tenía un clima muy, muy húmedo porque está rodeada de lagos y era fácil que el ayate se hubiera deshecho en poco tiempo por esas condiciones climatológicas. Aquí vemos en este mapa, identificamos muy bien dónde está el lugar de donde viajaba San Juan Diego todos los días para acudir al catecismo, a Tlatelolco. Entonces él se iba de Tultepec hasta Tlatelolco a la escuela que había construido ahí Fray Juan de Zumárraga con este fin de enseñar, aparte de la catequesis, otras muchas cosas más, como la lengua española, como tocar instrumentos y tantas obras que hizo este fraile, obispo de Tlatelolco. Tenía que recorrer más o menos unos 15 o 14 kilómetros diariamente y sabemos de que en su recorrido, cuando iba de su casa hacia Tlatelolco, vio a la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac y ella le pidió que llevara su mensaje de la construcción de su casita al obispo Fray Juan de Zumárraga. Entonces, este es el entorno de esa zona. Eh, Aquí tenemos imágenes de las cuatro apariciones. La primera fue el día 9 de diciembre. Tuvo dos apariciones, una en la mañana y otra por la tarde. Fue cuando le pidió que fuera a ver al obispo. Regresó en la tarde y le dijo pues que le dijo que otro día volviera. Al día siguiente, el día 10, nada más tuvo una aparición donde nuevamente le pidió la Virgen a Juan Diego que regresara con el obispo y que lo viera y le insistiera sobre el hecho de que le construyera una casita ahí en el Valle del Tepeyac. La tercera aparición no hubo el día 11, el día 12 hubo tres apariciones, pudiéramos decir, si queremos verlas de forma personal. Una, San Juan Bernardino, tío de San Juan Diego, que estaba muy grave y que la Virgen se le apareció, lo sanó, le salvó la vida de manera milagrosa, intercediendo a su hijo Jesús por Juan Bernardino. Se consiguió ese milagro de la sanación del tío de San Juan, eh, de San Juan Diego. Y la segunda aparición ese mismo día 12 fue ya en la casa del obispo.
Fray Juan de Zumárraga, cuando lleva las rosas que le había dicho la Virgen que recorriera en el Cerrito del que recogiera en el Cerrito del Tepeyac, y que las llevara al obispo, y al desplegar su ayate frente al obispo, apareció la imagen de la Virgen de Guadalupe ahí en su ayate. El ayate es una prenda que para los indígenas es importantísima porque representa su persona, y además era una pieza que utilizaban en parte para cubrirse de las inclemencias del tiempo, pero por otro lado también era para su instrumento de trabajo para la cosecha. Entonces era un ayatito de uso que tenía Juan Diego el día de la aparición, que era de uso, tenía pues, estaba un poco dañado por la tierra, repito, recogía ahí sus verduras, su cosecha, su maíz principalmente, pero tenía ya daño por el tiempo y tenía agujeros que en la imagen de la Virgen de Guadalupe aparecen incluso como un toque de belleza que le da a la figura. Uno de estos agujeros tiene en en el bermellón de la boca, y le da ese agujerito que tenemos abajo de la nariz, le da ese hueco, esa imagen cóncava que todos tenemos en nuestra cara. En lugar de que sirva para deteriorar su belleza, ha servido como un toque de belleza a la imagen de la Virgen. Entonces, es la aparición a San Juan Bernardino, donde intercedió por él ante su hijo, y él lo sanó. Aquí tenemos el entorno de la Basílica de Guadalupe primera que se construyó. Hacia la parte superior vemos el Cerrito del Tepeyac, donde fue la primera aparición, más o menos para que se den una idea el recorrido que hacía Juan Diego. Aquí tenemos la casita de Juan Diego, que se conserva todavía como parte del Museo de la Basílica. Él se quedó sus últimos años a vivir ahí cerca de la imagen de la Virgen hasta que falleció, no se separó de ella. Aquí tenemos una imagen de la iglesita del Cerrito del Tepeyac, donde fue el sitio principal de la primera aparición de la Virgen. Esta es la imagen que está actualmente en la basílica de la Virgen de Guadalupe. Ahora sí está protegida con un vidrio antibalas, y está a una altura considerable como para que no esté expuesta a que el daño de las personas puedan, al tocarla, puedan alterarla. Esta imagen es venerada por todas las personas de todo el mundo, bueno, no por todas, por los que somos creyentes, que recorren distancias muy, muy grandes para ir a verla, y está pues al alcance de todos con esa nueva basílica que se construyó. No me dio tiempo de exponer lo que yo quería, hay mucho que decir, es realmente apasionante este tema, ha sido estudiado de manera interdisciplinar por muchos siglos, desde el punto de vista de la arquitectura, de la arqueología, de la antropometría, de em, de la palinología, de la química, de la física. Muchas ramas de la ciencia la han estudiado, pero también en el campo de la medicina ha sido muy estudiada la imagen de la sábana santa por todas las disciplinas: la anatomía, la antropometría, la fisiología, la anatomía, la bioquímica, por la optometría, por la oftalmología, por la dermatología, en fin, pero principalmente por la medicina forense. Antes de terminar, quiero agradecer el apoyo que he tenido de mi familia. Todos somos médicos y acostumbramos desde que ellos eran pequeños a tener como sobremesa pláticas sobre estos temas de la Virgen de Guadalupe y de la Sábana Santa. Y eso ha sido una manera de unirnos en la fe, hablando de estas dos imágenes, y principalmente con el tema de la sábana santa. Como todos somos médicos o estamos en el campo de la medicina, hemos podido hacer de nuestras sobremesas una oportunidad de poder disfrutar de la ciencia y de la fe,
en familia. Por otro lado, quiero agradecer también de manera muy especial el haberme permitido utilizar las imágenes del Centro Español de Sindonología, tanto al profesor Miñarro como a Jorge Manuel Rodríguez Almenar. Agradezco también todo el apoyo que he tenido de nuestro presidente Felipe Latapí, de los integrantes del Centro Mexicano de Sindonología, de manera también particular el apoyo técnico de Héctor David. En esta ocasión me acompaña también una persona experta en este tema de la tecnología, que es Alonso Medina, a quien también le quiero dar las gracias. Y bueno, espero que esta plática nos sirva para fomentar en familia estos temas que, repito, no solamente son religiosos, sino también culturales. Y es una bonita convivencia para fortalecer la fe en nuestra familia, en nuestros hijos. Y ojalá que el estudio de estas imágenes nos ayuden a tener dentro de nuestra mentalidad el mensaje que nos transmitieron los dos personajes que las dejaron impresas, el amor para que reine la paz en nuestras familias y en el mundo entero. Le agradezco de manera también muy especial a mi esposo, que me estuvo apoyando mucho, el doctor Arturo Valenzuela, y a mis 5 hijos, Manuel, Arturo, Teresita, Pati y Lupita. Muchas gracias. Acabas de mencionar ahorita un dato que yo no sabía. La casita de San Juan Diego está junto a la basílica antigua, me imagino. O sea, la que mandaron a construir antes de de la actual, ¿no? Sí, así es. Sí, el CITA forma parte de lo que se llama el Museo Histórico de la Basílica. Así es, está ahí a un lado de la Basílica Antigua. Ujú. Sí, Al lado derecho, al lado izquierdo, atrás. si entras por la puerta principal está a tu mano derecha, ahí en una zona pues cercana a donde está la escultura de Cristo Rey, que también está en los jardines de la Basílica de Guadalupe, una escultura bellísima que pues casi no se aprecia desde que uno entra ahí al entorno, pero vale la pena estar dentro de los jardines y es una escultura muy, muy bella. Y tengo entendido que San Juan Diego, o sea, desde que apareció el Ayate, era el encargado, ¿no? De estar al pendiente de donde estuviera esa imagen. Sí, eso comentaba yo hace un momento de que se quedó ahí hasta su muerte. Ujú. Ujú. Ahí vivió para cuidarla. Perdón, eso no lo oí. Perdón, gracias. Bueno, pues yo primero que nada felicitarte, Tere. Me gustó mucho cómo fuiste presentando y sobre todo tanto de las telas, ¿no? De primero la sábana santa y la Virgen y todo eso. Yo de la casa, bueno, sé que era no sé si es la capilla de indios, que es donde entras y a mano derecha está lo que era la casita de San Juan Diego. Y pues él se dedicaba a barrer y a cuidar, como tú dijiste, pero en realidad no tengo más datos, sino que después de que estuvo en el oratorio que era en el centro de Fray Juan de Zumárraga, después ya cuando se hizo la capilla de indios, me parece que ya se trasladó para allá, y Ujú, después pues ya a la antigua basílica y después a la basílica nueva, tengo entendido, no sé si ujú, estoy equivocada. ujú, Pero sí, pues son datos muy importantes que deberíamos de tener o más presentes y promover más, porque todo eso muchas veces uno desconoce de todo, nada más de uno va y a la basílica y todo, pero hay muchos datos que desconocemos. Y además de que, pues mucha gente, hablo como en general, ¿no? Digo, tampoco nosotros somos, yo no soy tan experta, pero sí, pues no sabe que son de las imágenes que están, ahora se ha mejorado eso, que no hechas por mano humana, ¿no? Pero lo que sí que es impactante como todo esto, que pues sabemos que es obra de Dios, la Virgen pues ha durado tanto porque es una tela que se destruye con mucha facilidad y no dura tanto tiempo. Y ujú, de la sábana santa, pues sabemos que hay telas egipcias de hace 3000 años, ujú, pero que es impactante cómo ella viene a traer a su hijo, ¿no? Que por eso está la flor de los 4 pétalos,
y Ujú. en la sábana santa pues es su hijo, el que también nos da en la cruz por madre a María. Ujú. Entonces es algo que a mí me impacta mucho y pues te felicito y no tengo más datos, no sé si alguien de la casita de San Juan Diego, que sí es impactante porque se ve así como muy pequeñito todo ahí, pero era como siempre, los santos no son ellos los que van a relucir ni a salir, ni se promueven, se creen hasta los más pecadores muchas veces, pero pues a los que vienen es a presentarnos a Jesús y a María, ¿no? Que es lo importante. Primero que nada, Tere, wow, padrísima tu ponencia, me encantó cómo lo fuiste llevando. Muchísimas cosas alcanzaste a decir, me encantó todo que son cosas tan importantes, ¿no? Bueno, yo nada más también iba a decir, porque ahorita preguntaban de en dónde estaba la casita de Juan Diego. Si ustedes van a la basílica, se acuerdan que está la Basílica Nueva, que es la que Ujú. es así. La Basílica Antigua, que es la basílica que ahora está expuesto el Santísimo constantemente y que fue la que se hundió, pero que ahí sigue, ¿no? Después está atrás de donde está Capuchinas, está la Ujú. primera ermita. Esa primera ermita fue la que se hizo 15 días después de la aparición. Y como bien Ujú. decías, se llevaron primero, se llevó Zumárraga primero, la imagen la tuvo él, y después en su oratorio, y a los 15 días que ya estaba esa ermita que decimos que está, como quien dice, un poquito atrás de donde está Capuchinas, este, ahí está. Si tú entras, como decía muy bien Tere, entras y a la derecha, en la parte de abajo, se tiene la foto que nos mostró y ahí se ve en donde vivió Juan Diego, porque como bien decía también, él se dedicó, que era un honor, a barrer la ermita. Todos los grandes hombres de esa época te dicen que hasta los reyes barrían los templos. Entonces él se lo pidió al obispo y por supuesto le dieron permiso de hacerlo, ¿no? Sí, entonces esa es la primera ermita, que si la vemos de frente, a la derecha tendríamos el Pocito, atrás, y a la Ujú. izquierda, un poquito atrás, estaría Capuchinas, ¿no? Ujú. Gracias a mis sobrinos tan queridos que me han apoyado tanto, de manera especial al ingeniero Víctor Zorrilla, que me ha dado la parte técnica. Muchas gracias y a cada uno de mis sobrinos y de mis 12 nietos y 4 bisnietos. Gracias. Perdón, por último, nada más quiero decir a Lupita, lleva su nombre por un milagro que me concedió Dios a través de ella, que estuvo muy grave ella y yo cuando estaba yo embarazada. Gracias, Lupita.